Hola nuevamente a todos. Estamos en el nuevo semestre, vamos a trabajar Pensamiento Matemático 3, Progresión 1, Intuición sobre el concepto de variación. Esta semana trabajaremos la progresión número 1, referente a la intuición sobre el concepto de variación. La progresión dice así: genera intuición sobre conceptos como variación promedio, variación instantánea, procesos infinitos y movimientos a través de la revisión de las contribuciones desde la filosofía y la matemática hicieron algunas y algunos personajes históricos en la construcción de ideas centrales para el origen del cálculo. Metas. Meta 1. Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias y formas de visualización que ayuden a entenderlo. Categorías. 2. Proceso de intuición y razonamiento. Subcategorías. Capacidad para observar y conjeturar. Como observarás, en esta primera progresión echaremos a andar nuestra imaginación en el espacio y en el tiempo. Para recordar la filosofía, formas de pensamiento abstracto, amor a la sabiduría, de entender conceptos y objetos de estudio que en muchas ocasiones no podemos ver o tocar. Por ejemplo, cuando pensamos en las estrellas, las galaxias y todo lo que se mueve fuera de nuestro planeta, o bien cómo se mueve un electrón en el átomo. Son conceptos que comúnmente no podemos ver a simple vista. La ciencia, con la ayuda de telescopios, microscopios, computadoras e instrumentos muy sofisticados que han inventado actualmente, pueden observar algunas de estas situaciones, pero existen otras en las que la ciencia las ha investigado y las ha trabajado con metodologías científicas para que se vuelvan parte de la ciencia. Es así como conocemos actualmente a la ciencia. Si tú preguntas, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Cómo sabemos qué existe fuera del planeta Tierra si no podemos llegar hasta allá? Ha sido precisamente a esos instrumentos como grandes telescopios, eh, computadoras que han hecho en 3 dimensiones cómo es nuestra galaxia, qué hay dentro de la galaxia, cómo son otras galaxias en el universo. Entonces son acercamientos un poco a la realidad, pero la ciencia parte de conceptos filosóficos, los cuales se trabajan mediante metodologías científicas para que se vuelvan ciencia. Bueno, recordemos que muchos físicos y matemáticos han realizado grandes aportaciones a las matemáticas. El cálculo infinitesimal es la rama de las matemáticas que comprende el estudio y las aplicaciones del cálculo diferencial y del cálculo integral. El cálculo diferencial se originó en el siglo XVII al realizar estudios sobre el movimiento, es decir, al estudiar la velocidad de los cuerpos al caer al vacío, ya que ésta cambia de un momento a otro. La velocidad en cada instante debe calcularse teniendo en cuenta la distancia que recorre en un punto infinitesimalmente pequeño. Sé que para ti es un concepto muy abstracto, el hecho de pensar en algo infinitesimal. Puedes cerrar los ojos y pensar en el tiempo. ¿Cómo es el tiempo? Cuando tú naciste, a la fecha han transcurrido en nuestra línea del tiempo más o menos, cuando tú naciste, del 0 a los 16 años. Observa en la línea del tiempo la edad de tus padres. Ahora, observemos que el tiempo viene desde un punto infinito, desde menos infinito, pasa por un espacio de tiempo y se va hacia el más infinito. Ese es un concepto abstracto y es lo que vamos a manejar en estos temas como conceptos muy ambiguos
y nos maneja de manera infinitesimalmente pequeño. Hay cosas infinitesimalmente grandes y hay cosas infinitesimalmente pequeñas. Al ratito vas a observar un ejemplo que te pongo para algo infinitesimalmente pequeño. Dice, en 1666 el científico inglés Isaac Newton fue el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de esta índole. Casi al mismo tiempo, el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz realizó investigaciones similares ideando símbolos matemáticos que se aplican hasta nuestros días. De hecho, la simbología que usamos actualmente es la de Leibniz. Piensa, en un segmento de 0 al 1, si te pido que lo dividas a la mitad, ¿cómo lo expresarías? Con un medio. Ahora, el segmento de 0 a 1 medio, si te pido que lo dividas a la mitad, ¿cómo lo expresarías? En un cuarto. Y así sucesivamente hasta termina. ¿Hasta dónde termina esta división? ¿Te puedes imaginar que se va hasta el infinito y van a ser pequeños pedacitos que nunca vamos a lograr tocar el cero? Nunca voy a lograr tocar este cero porque son pequeñas divisiones infinitesimales. ¿Si puedes entender ese concepto? Analiza los conceptos. Variación. Acción y efecto de variar. Yo consideré cambio. Alteración, modificación, transformación, mudanza, innovación, mutación. Yo consideré cambio. Variación, varía, cambia constantemente. Si observamos todo lo que nos rodea, estaremos observando que se mueve. La Tierra se mueve, el Sol se mueve, nuestra galaxia se mueve. Investiga a qué velocidad se mueve una galaxia, nuestra galaxia, el sistema solar. Investiga a qué velocidad se mueve nuestro sistema solar y te quedarás impresionado de observar a qué velocidad se está moviendo. Y todo lo que observamos se está moviendo. Nuestro cuerpo, cuando nos quedamos dormidos, se está moviendo. Al respirar, nuestras células están cambiando, algunas se mueren, otras crecen, se empiezan a desarrollar y nuestro cuerpo se está moviendo aunque no lo podemos sentir, ¿sí? Tú dirás, pero una piedra no se mueve. Probablemente no, pero se transforma. Hay piedras que se empiezan a transformar porque el viento las desliza, las desgasta, o se empiezan a hacer más gruesas porque se les pega a las piedras algún sedimento y empiezan a hacerse más gruesas. Entonces están cambiando. Un animalito nace, crece, muere. Es un proceso de cambio. Una planta nace, crece, da sus frutos y muere. Igual los seres humanos. Estamos en un proceso de cambio, tanto físico y en este caso como emocional. Si observas, todo lo que está a nuestro alrededor se mueve, varía, cambia. Variación promedio. Es una medida de cuánto cambia la función por unidad en promedio de ese intervalo. Variación instantánea. Podemos pensar en el movimiento de un objeto, persona, elemento, etc., que se mueve de manera rápida en instantes muy pequeñitos, que en algunos casos no se puede notar y en otros sí. Actividades de desarrollo. Bueno, hasta aquí te habrás dado cuenta de cómo las cosas se mueven, cambian instantáneamente al paso del tiempo. Entonces, vamos a observar y a tratar de detener el tiempo en algunas cosas para que podamos ver cómo cambia en ese tiempo. Y para eso nos vamos a apoyar en estas actividades de desarrollo y cómo se aplica el pensamiento matemático 3. Es un momento de pausar el video. Levántate de tu lugar, estira los brazos, gira el cuello y respira profundo.
Puedes hacerlo 3 veces. Abre y cierra tus ojos por 3 veces y date un espacio para que iniciemos. Relájate. Ahora sí, analicemos. Para iniciar con el desarrollo de estas actividades, es importante que te eches a fluir tu imaginación. Observes y pienses en algunos ejemplos de cómo se observa el movimiento de animales, cosas, personas, en todo lo que te rodea. Y escribe en 3 renglones cada ejemplo que te proporciono y tú escribe otros 3 ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo es el movimiento de una mariposa cuando vuela de flor en flor? Observa, piensa y describe. ¿Cómo es el movimiento de una persona cuando camina libremente por una colina? ¿Cómo es el movimiento de un niño en una bicicleta? ¿Cómo es el movimiento de un automóvil en una carretera? ¿Cómo es el movimiento de un pájaro por el aire? ¿Cómo es el movimiento de un electrón en un átomo? ¿Puedes imaginártelo? ¿Cómo es el movimiento de la Tierra en el sistema solar? ¿Cómo es el movimiento de una galaxia en el espacio sideral? Analicemos. Este es el movimiento de tu corazón, representado gráficamente en un instante, para uso de observación de estudiantes de bachillerato. Y lo tomé de esa página. Y dice, esquema, la señal cardíaca y su relación con las fases del corazón. Observa cómo se vuelve despolarización articular, despolarización ventricular y repolarización ventricular. Cuando respiramos, gráficamente eso sucede en todos los seres vivos, en este caso animales y personas, porque tenemos corazón. Las plantas funcionan de otra manera, aunque son también seres vivos. Analicemos. La siguiente gráfica describe la aceleración en función del tiempo de una piedra que rueda colina abajo, partiendo del reposo. Como podrás observar, los movimientos podemos plasmarlos en una tabla o en una gráfica. En este ejemplo lo estoy poniendo solamente en una gráfica. Es cómo se representa la piedra que va colina abajo. Bueno, veamos otro ejemplo tomado de esta fuente. Dice, un instructor de atletismo da un plan a Luis para mejorar su condición física. El primer día recorre 2 kilómetros, el segundo día recorrerá 4 kilómetros, el tercer día 6 kilómetros. Los datos se resumen en la gráfica. Aquí está la gráfica. También hice una tabla de los días y de los kilómetros recorridos. Si tú observas, va aumentando 2, 2, 2 y así sucesivamente puedo hasta el infinito. Aquí tomamos 3 días. Como aumenta esta X aumenta 2, 2, 2, 2, su expresión matemática es esta. Y podemos observarla de manera matemática, como una función. Y es igual a 2x, función de x es igual a 2x. Creo que recordarás que el semestre pasado trabajamos con funciones. Entonces, esta es una función donde x vale en el primer caso 1, luego 2, luego 3. Y es como voy observando cómo aumenta mi gráfica aquí. Entonces, haz de cuenta que ese movimiento lo represento matemáticamente en espacios y en tiempos para que puedas observarlo detalladamente. Veamos otro ejemplo, tomado de la misma fuente. Dice, en una empresa bacteriológica se estudia el crecimiento de una bacteria muy rara y peligrosa. Esta no es el COVID, es un ejemplo. El estudio de su comportamiento fue encargado a Fidel, pero como se quedó dormido, solo alcanzó a registrar los datos que se muestran en la siguiente tabla. Aquí está la tabla y aquí está su gráfica. Observa cómo fue
su crecimiento, cómo fue creciendo el número de bacterias. Aquí en 1 hora, 3, 5, 7, 9. Pude haberlas tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero las tomé así de manera esporádica, pausada, para que puedas observar cómo aumenta, cómo va creciendo el número de bacterias. En la hora 1 eran 4, luego en la hora 3 se volvieron 12 y así sucesivamente. A las 11 horas eran 124. Esta expresión, este crecimiento se observa con esta expresión matemática y se representa como esta línea curva. Esta es una ecuación de segundo grado, a diferencia de la anterior era una ecuación de primer grado. Ahora observa, esta es una ecuación de segundo grado, es una función de segundo grado. Y de igual manera que la otra, esta también se representa en forma de función y voy sustituyendo. Bueno, observemos otro ejemplo. Dice, se tiene un trozo de material plástico de 1 milímetro de longitud y se quiere probar su elasticidad. Se estira a presión constante durante 17 minutos y se registra el aumento de su longitud en milímetros, tal como se muestra en la siguiente tabla. Bueno, y aquí podemos observar en minutos, de 0 a 17 minutos. Pude haber escrito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 17 y poder observar cómo se va en su proceso. Pero solamente le corté en espacios para que puedas observarlo de esta manera. La gráfica, la función matemática es esta, para poder observar en este espacio de tiempo cómo se estira, cómo se mueve. Aquí te dejo los espacios para que tú puedas irlos llenando. Por ejemplo, 5, 7, 10, 17. Sería bueno que lo hicieras del 0 hasta el 17 y observas cómo se comporta la función. ¿Cómo podrías explicar el comportamiento de variación entre dos líneas que se cortan en un punto? Gráfica de dos líneas que se cortan. Por ejemplo, ¿cómo podrías explicar este concepto? Se te queda de tarea para que lo analices y lo trabajes en clases. Del ejercicio anterior, recuerda que esto ya lo trabajamos en Pensamiento Matemático 2. Es bueno que recordemos algo del pasado porque nos va a servir en el presente y en el futuro. En la línea del tiempo. Actividades de cierre. Bien. Bueno, ahora solamente tenemos que practicar mucho. En las actividades de cierre, la facilitadora propondrá el desarrollo de ejercicios que te permitan observar la variación de algunas cosas que se mueven y tú representarás mediante una tabla y una gráfica esos comportamientos o movimientos. Esta es la bibliografía que utilicé para este video. Bueno, todas las dudas que tengas, es importante que las platiques con tu facilitadora en clases y puedas dispersarlas. El video está hecho específicamente para que tú tengas un concepto del tema que vamos a trabajar. No te preocupes si algo queda muy suelto. En los próximos videos vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando paulatinamente y progresivamente cada uno de los temas. Por el momento, te dejo para que descanses. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Adiós.